Lo enorme, la judería, todo el barrio. Pero yo tengo la duda de si realmente en ese momento es el 88 cuando empieza la película, en la que marca el tiempo. La película está rodada en el 95-96. 95-96, claro, pero es el 88. Claro. Entonces, si la manera de vestir era esa, si ya tenían todos los vaqueros, tú ves las imágenes en el metro, por ejemplo, esas cazadoras, o las braguitas de blonda, o esas casas, ¿no? Yo creo que de alguna antes manera... de que cayera el sistema, que el sistema cayó en el 89, 89, 90, sí. Ya había una cierta apertura puramente de consumo, y ya empezó a entrar algún McDonald's, la Coca-Cola, los vaqueros, No, se abrió un poco. En concreto, los vaqueros. Yo he estado en la Unión Soviética en los 70. Pero ya existían las tiendas de los turistas, ya era imposible. Ya se mataban por los vaqueros. Claro, pero era imposible comprar, ¿no? Imagínate 12 años después. Sí. Lo que habla José Luis, que es cierto, a finales de los 60 o de los 70, tú llegabas a Moscú con un vaquero en la maleta y te podías llevar 2 kilos de caviar. Sin duda, como en Cuba, y te pasaba ahí oro y las joyas, pero podían tenerlos todos, esa es mi pregunta. Yo creo que sí, en los 80 sí. Ya que empezaron a fabricarlos ellos mismos. Lo que sí es cierto también, feos. Fíjate que... Pero ahí no son feos, son vaqueros americanos en la película. Y luego lo que tú decías, el regalo del cumpleaños al niño es un instrumento. Sí, es que la música marca la vida de los checos. De los checos, que no de los eslovacos. Los eslovacos tienen otro... Eso fue una unión absolutamente artificial. En el fondo, Eslovaquia, hombre, sí, es un país eslavo, pero no tiene demasiado que ver, ni siquiera Bratislava tiene nada que ver ni con Praga, ni con Brno, ni con ninguna de las 50 ciudades checas. Golpes de humor, el sentido de la ironía que comentabas tú. Es curioso porque vuelve, como tú has dicho, en los años 60, cuando llegó el deshielo y la desestalinización, que fue como en el 62, 63, el cine checo como reacción a todo aquello empezó a hacer un cine costumbrista, un cine que trataba problemas familiares, con humor. Evidentemente estaban Los amores de una rubia, y Pedro el Negro, eso es, y solo de Jean Nemec, me parece que era. No, también de Milos Forman. Y luego Jean Nemec hizo Diamantes en la noche. Exacto, joder, fue y la Siterova hizo una tabarra que eran Las Margaritas, pero que en aquel momento fue un estallido de libertad. Y Karel Kachina. Vista ahora no hay quien la aguante. Ya entró él. Y luego, antes lo hemos dicho, en el año 68, cuando estaba Dušek y la Primavera de Praga, hubo un cineasta, ese sí que era muy político, que era Evan Shore, que hizo El coraje cotidiano, que era una película muy política. Bueno, estuvo prohibida hasta la llegada de Dušek al poder, que la autorizaron. Y yo la vi, no sé si tú estabas también en Italia, en Pésaro. Bueno, era una película que marcó El coraje cotidiano. Y esa película enseguida desapareció y Evan Shore desapareció. Como pasaba siempre, el más listo de la banda era Milos Forman. Claro. Y en Polonia, de la escuela de Lodz, el más listo de la banda era Polanski. Y incluso uno que era menos listo que Polanski en Polonia, que era, ¿cómo se llamaba aquel que se fue a Londres a hacer cine en Inglaterra o en... ¿Quién? ¿Kavalerovich? No. Sí. Skolimowski. Jerzy Skolimowski. Ese se fue a Londres también. Claro. Ahí, el único que se quedó allí, porque no era tan listo, aunque lo parecía, era un húngaro, era Miklos Jansó. Ese que era una tabarra impresionante. Ese se quedó en Hungría para toda la vida. A mí me ha gustado siempre mucho Jiri Menzel, porque era un maestro que empezó con una visión muy berlanguiano. Por eso quizá Mi pequeño pueblo, los trenes rigurosamente controlados. Y sobre todo tenían humor todos. Eso sí que es una generación con humor. Milos Forman, las películas, las comedias que hizo, luego cuando llega a Hollywood no volvió a hacer ese mismo cine. Taking Off era muy bonita. Pero no era... Mucho. La primera hizo joder. Pero es que yo creo que era una reacción contra el cine impuesto bajo la bota soviética, que era un cine pesado, denso, espeso. Y entonces estos, cuando tuvieron un poco de libertad, empezaron a hacer historias cotidianas, con humor y tal, que también desapareció. Porque no cabe duda que con la entrada de los tanques aquello se acabó. Por ejemplo, cuando hizo, que la hemos puesto aquí, Amadeus Milos Forman, sacó maravillosamente Praga. Ahí sí que la sacó de maravilla. Sacó su ciudad y toda la parte del barrio judío, con nieve. Lo hizo. Es que Praga es un escenario para películas impresionante. En esta película yo creo, voy a insistir en lo que he dicho al principio. Insiste. Yo creo que los escenarios, los fondos,
no la trama, sino las subtramas, lo que va sucediendo alrededor de la película, tiene casi tanta importancia, que tú lo has comentado también, casi tanta importancia, pero no por el hecho político, sino por el hecho humano. Porque vas reconociendo formas de vida. Y yo, viendo esta película hace años y ahora, he recordado, que no tiene nada que ver, he recordado algo de la posguerra española, por una razón, porque ¿os habéis fijado que en la película se arreglan las cosas, se compran cosas de segunda mano, todo el mundo es muy mañoso, todo el mundo, no hay objetos nuevos? Entonces esa era como el país, dentro de una miseria mucho mayor que la que tiene la República Checa, pero ese ir trampeando, ese tener 2 o 3 empleos, ese salir con ingenio se parece muchísimo. Yo me he reconocido... Arreglar el tejado. Yo he reconocido parte de mi infancia. Pero es que es cierto que la película tiene un testimonio sociológico, por ejemplo, pensando simplemente en la aventura de esa chica, la joven, la que tiene que hacer para poderse ir a la Alemania Federal con su novio, tiene que simular, porque si no, no puede salir. Eso que parece una anécdota en la película es un testimonio de cómo se vivía. Y eso además le da un sobrevalor a la película. Sí, claro. Que es que esa película no se podría haber hecho en ningún sitio más que en aquel sitio donde eso podía suceder. Es decir, que eso no es un ingenio de guionista, sino que eso es que en ese país hay una vivencia determinada. O sea, me ponga yo como me ponga, sería incapaz de hacer una película checa, porque no lo has vivido. No he vivido nada de eso. Como yo sería incapaz de hacer una película española con el tema de la transición política o cualquier cosa. Eso hay que verlo. Y por eso además no hay una sobreactuación, porque realmente es lo que han estado viviendo. Hay una frase que me gusta mucho del amigo ese suyo, donde van al final, cuando ya dice, ¿cómo me gusta esta actividad ilegal? Es maravilloso, porque eso yo creo que también se dio de dar en España en aquellos años, que había gente que era un poco escéptica, que no era contra el sistema, ni a favor, ni nada, y que de repente con una pequeña tontería como esconder a un amigo ya se consideraba revolucionario. Yo creo que hay un gran paralelismo con la España que nosotros hemos vivido del final del franquismo y los principios de la democracia. Hay un gran paralelismo en eso, porque lo que dice, aparte de esa frase constante en la película, tiene mucha gracia, que parece que esto se derrumba ya, estamos en el derrumbe. Parece que se muere Franco, parece que ya está de la agonía. Efectivamente, la película va dando datos de una época y van surgiendo pequeños matices que no podrían suceder en ninguna parte. Y hay un gran paralelismo, creo yo, porque en España este hombre, el protagonista, no ha hecho ningún heroísmo, no ha hecho absolutamente nada. Él mismo dice que no está contra, sino que... ni es revolucionario ni contrarrevolucionario, nada. Que está por una estupidez. Si la portera le dice que ponga la bandera y la pone por la presión de la policía, dice, pero el año anterior se me olvidó y no ese pasó tipo de personajes absolutamente que en la nada. España aquella también se daban muchísimo. Pero es curioso porque aquí, efectivamente, aparte de eso, comentan muchos que lástima no habernos apuntado antes a la resistencia, porque ahora cuando se acabe el sistema nos vamos a quedar con el culo al aire. Pero hay una cosa que os habrá chocado. Os habrá emigrado a todos. Sobre todo vista ahora la película, como lo hemos visto, y es que no sale la televisión. No hay televisión. Pero sí hay cine. En el año 88, pero no hay televisión. Es raro, una película donde no hay una imagen, en un bar, en una casa. Es extraño, ¿no? No había televisión. Pero sí la había ya en el 90 muchas televisiones, no tantas naturalmente como debe haber ahora, pero no había tantos televisores, eso es verdad. ¿Y sería posible entonces, siguiendo con mis dudas, cerrar un cine y que proyectan una película? Sí, hombre, hay veces que vas al cine y hay 3 personas. No, pero digo, en ese momento, yo decía, al día siguiente, eso no estaba programado, es decir, pues van a ir tal colegio, va a ir tal... ¿Era posible? Sí, por eso realmente? dice, vino tal colegio de los rusos y ya mañana... Ya no hay rusos. ¿Cuánto hay que levantar? 5, pues te 5 butacas. Pero no cierra un cine, lo que hace es abrirlo, perdón, sí, no, cerrar me refería en el sentido... Lo que hacen es que no ponen la película porque no tienen público. No tienen público, Y eso yo creo que es normal, sobre todo si se trataba de una película rusa, que es un detalle claro, rusa, que quiere decir que no tenía un público fervoroso,
porque estamos viendo un clima en que pero toda la no sociedad estaba marcado por el gobierno, no estaba marcado. No, yo creo que no, era un problema de mercado. De mercado, que punto. la gente Ya estaba el fue mercado. un colegio de niños que estudiaban ruso o lo que sea. No, de niños rusos. Y ya no hay más, porque al fin y al cabo eso también es cierto. El odio esos golpes de libertad ya que empezaba a ver a los rusos. Fíjate la madre. Pero eso es curioso. Y eso ocurre un poco, aunque cada vez menos, en los alemanes, sobre todo de los años, los italianos de los años 50 y 60, con los alemanes. Yo que he hecho algunas películas de ayudante con italianos, era una especie de odio, pero absolutamente genético. Claro, todos recordaban la invasión y la...